En las últimas ediciones de Agroverdad Bien Temprano hemos venido hablando de maíz, hemos venido hablando de soja, hemos venido hablando de precampañas, pero también es importante, sumamente importante, hablar acerca de girasol. Y lo vamos a hacer a continuación con alguien que sabe mucho sobre girasol, el ingeniero Javier Martínez del semillero NK. Y bueno, el cultivo, de nuevo, así como veníamos hablando campañas anteriores, que era una novedad, hoy el cultivo dejó de ser una novedad y pasó a ser una alternativa en los lotes productivos. Y el productor está con expectativa de ver qué va a pasar con el año. Hay muchas consultas, el ritmo de venta de bolsa de girasol viene muy bien. Y bueno, mientras el mercado siga respondiendo con nivel precio, creo que es un cultivo que llegó para quedarse. Por todo esto que venimos hablando, ¿no? Las problemáticas nuevas que tenemos en maíz y las nuevas enfermedades, nuevas plagas, está bueno tener una alternativa como el girasol que además nos da una excelente rentabilidad. Además se ha dado la ventaja, si se quiere, de dos campañas en las que bueno, se pudieron ir comprobando detalles, manejos, lo que mejor convenía, acopiando información que ahora es útil para la campaña que viene, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿qué datos resaltarías vos? Ojo, hemos aprendido en estos 2 años sobre todo lo que sabíamos de antes, pero ahora le hemos agregado mucha más información, mucho más actualizada, como esta, por ejemplo. Bueno, creo que algo que nos sirvieron estas dos últimas campañas es hacer una recomendación local, ¿no? Nosotros veníamos con recomendaciones de los principales polos girasoleros, ¿no? El norte del país, la zona de La Pampa, Buenos Aires, y en estas campañas hemos aprendido que no podemos traspolar de forma directa. Entonces, ajuste de fecha de siembra, es fundamental eso, tener en cuenta las condiciones en las cuales se siembra, temperatura, humedad, manejo de plagas, manejo de enfermedades, recomendaciones de densidad y saber también, en función de la información que nos aporta cada semillero, dónde posicionar mejor cada material. Por ejemplo, en cuanto a fecha de siembra y densidad, a ver un par de precisiones que me pudieras transmitir. Bien, lo que hemos visto en estas últimas campañas es que, a ver, podemos hablar de una fecha promedio ideal de alrededor de Estamos mediados de hablando octubre. provincia de Córdoba, particularmente centro y norte. Centro-norte de Córdoba. Mediados de octubre como una fecha ideal de siembra. Y de todas maneras tener también la posibilidad de escalonar siembra, ¿no? Sería una buena práctica escalonar siembra, adelantar tal vez a fin de septiembre una parte de la siembra, focalizar la mayor parte obviamente mediados de octubre, donde vemos nosotros que se dan los mejores resultados, y dejar tal vez algún resto para fines de octubre, ¿sí? De esa forma evitamos algunas situaciones de estrés puntual que el girasol, aunque no parezca, lo sufre bastante también. ¿Y densidad? Y bueno, en relación en densidad podemos hablar de una generalidad de donde con 45.000, 50.000 plantas logradas a cosecha barremos la mayor parte de los ambientes productivos que tenemos en el centro norte de Córdoba, pero lo ideal es hacer un ajuste consultando cada semillero cómo cada híbrido se comporta en función del ambiente y ajustar la densidad en relación a eso. ¿Elección del lote? Bueno, hoy obviamente los lotes marginales siguen siendo lo fuerte del cultivo, ¿no? Donde soja o maíz no nos dan rendimientos que nos cierre el número. El cultivo de girasol sigue siendo una muy buena alternativa, aquellos lotes más restrictivos de mediano o bajo potencial. Pero bueno, hoy sabemos que la nueva genética tiene posibilidad de capturar más rendimiento, entonces estamos pensando ya en ambientes donde le compiten en el lugar al maíz o a la soja. Sí es importante tener en cuenta, en función de la fecha de siembra, cuál es el antecesor, ¿no? Porque no es lo mismo un antecesor maíz o un antecesor sorgo que un antecesor soja. En el caso de las gramíneas, por el volumen de rastrojo que genera, hay tal vez una dificultad en cuanto al momento de siembra, hay que tener precauciones en la maquinaria a utilizar y posiblemente en función de la fecha, si una fecha de siembra temprana, reforzar la fertilización nitrogenada
porque hay una retención por parte de las gramíneas hasta que liberan el nitrógeno y, bueno, posiblemente ajustar ahí para que el cultivo en sus estadios iniciales tenga el nitrógeno que necesita. NK ha venido siendo durante años un semillero líder en cuanto a girasol, pero esta suerte de boom del girasol de estos últimos 2 o 3 años ha hecho aparecer competencia, o que haya semilleros que de repente redescubrieron que podían también apostar al girasol. En ese sentido, NK, ¿por qué sigue marcando una diferencia? Bueno, como bien decís vos, nuestra experiencia en el cultivo, nuestro programa de selección de materiales hace que sigamos sacando materiales que sean superadores. Y bueno, ahí al productor hay que decirle que se fije no solamente en el rendimiento físico, ¿no? Si hay algo que tiene el girasol que lo diferencia del resto de los cultivos, es la bonificación en grasa, ¿sí? En bonificación en aceite que tiene. Y ahí es donde, en el caso de nuestra genética, marcamos un diferencial y que, bueno, eso año a año se sigue comprobando. También he tenido algunos reportajes que he hecho con gente que se dedica a ese tipo de trabajo, que es el diagnóstico preciso de las condiciones del suelo, del lote o de los lotes que se van a sembrar, con diferencias de rendimientos importantes. Por ahí tampoco la cuestión es sembrarlo en un lote que uno eligió y sembrarlo de cualquier manera, ¿no? También requiere un trabajo agronómico para ajustar la ambientación del lote al girasol. Perfecto. Como todo cultivo tiene sus requerimientos, es importante tener un diagnóstico de dónde arrancamos y en función de la expectativa de rendimiento ajustar las necesidades del cultivo con fertilización si fuera necesario. Y no hay dudas que en el girasol algunos quintales de diferencia verdaderamente son mucha, pero mucha plata, ¿no? Sin duda, sin duda. Hoy con la rentabilidad que tiene el girasol, cualquier quintal que sume es bienvenido. Y bueno, sobre todo cuando tenemos esto que mencionamos, ¿no? Ambientes restrictivos donde la expectativa de rinde tal vez no son altas, cualquier quintal que nosotros podamos recuperar con manejo es bienvenido. ¿Qué híbridos de NK recomendarías para centro, norte de la provincia de Córdoba? Bueno, ahí tenemos la ventaja de tener una paleta de productos con una amplia adaptabilidad, pero si tengo que centrarme en 2 materiales, tenemos el 3969, uno de los híbridos mayor potencial de rendimiento de nuestro portafolio, con una muy buena performance en ambientes de mediana baja también, un excelente contenido de grasa, y la novedad del 3949CL, un híbrido que posicionamos en esos ambientes más restrictivos porque el híbrido ahí es donde marca una diferencia en cuanto a rinde, es el que nos ha permitido elevar los pisos de rendimiento en ese tipo de ambientes, pero que también responde en ambientes de mediana alta con peso y con contenido de grasa. El último dato, Sí. ¿perspectivas de mercado? Creo que va a seguir siendo sostenido por factores externos particularmente, dependemos mucho de eso, pero la perspectiva es que... Factores externos, te estás refiriendo al mercado internacional. Mercado internacional, exactamente, algunas limitantes en cuanto a superficie a sembrar y también a posibilidades de movimiento de la mercadería. De países que tradicionalmente girasoleros, Ucrania, Rusia, particularmente ellos, Francia. Entonces, bueno, pensando en eso, creo que las perspectivas son firmes y dan más estabilidad comparado con otro tipo de cultivo.